colocado entre paréntesis circunstancia de segundo grado, ¿por qué? Porque lo que les comenté es el tipo base del secuestro. El tipo base del secuestro, acá. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 ni mayor a 30 años, ¿no? ¿Cabe coautoría en el secuestro tipo base? Considero que no. Más adelante les voy a señalar por qué, ¿no? En este primer párrafo, que te dice un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, no cabe autoría. Ahora lo voy a señalar. El secuestro en segundo grado, que vendría a ser el segundo párrafo, te dice, la pena será no menor de 30 años cuando se abuse, se corrompa, se trata con crueldad o ponga en peligro la vida o la salud del agraviado, se pretexta enfermedad mental, el agraviado o el agente es un funcionario público, servidor público, circunstancias que puedan agravar la pena básicamente, ¿no? Pero el hecho es el mismo, te privan de tu libertad. Igual acá te continúa, ¿no? El agraviado secuestrado por sus condiciones o sus actividades en el sector privado, ¿no? Es un gran ejecutivo, son parientes, tiene por finalidad obligar a un funcionario servidor público a poner en libertad a un detenido con ser exigencias legales. ¿Qué pasó en la Embajada de Japón hace unos años? ¿Se acuerdan? Cartolín y todo su grupo entró a tallar, incluso el embajador Tudela estuvo ahí con otros ministros, otros políticos, más de uno capaz habrá dicho, ah, bueno, son políticos que les pase de todo, ¿no? No, no tanto así, pero hubo un secuestro. ¿Y qué estaban exigiendo? Estaban exigiendo, pues, que se concedan la libertad de varios grupos terroristas, ¿no? Otro también es para lo retienes pues para obligarlo a la víctima a que se incorpore a tu organización criminal, ¿no? No sé si han visto La Rosa de Guadalupe, que los captan a los muchachos y luego con engaño los secuestran, los tienen en un sitio y los obligan a robar, a ser parte de una organización criminal. Pasan unos cuantos años, La Rosa se mueve de un lado a otro, ¿no? Y pasan las escenas de que ya son unos líderes de la mafia, ¿no? Y luego quieren ver a la mamá, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bien, es largo esto, largo, ¿no? Eh, no hay un consentimiento previo, efectivamente. Se cause lesiones leves al agraviado, es cometido por dos o más personas. Por eso es que le digo que en el segundo párrafo ya de este artículo sí cabería la autoría, la coautoría, ¿no? Es cometido por dos o más personas, ¿no? O se utiliza para la comisión del delito a menores de edad, ¿no? El agraviado adolece de enfermedad grave, la víctima se encuentra en estado de gestación. ¿Qué pasa si yo secuestro a una persona y no sabía que estaba en estado de gestación o no sabía que era menor de edad? Porque es un aspecto del dolo. Acá el secuestro implica que tú tengas conocimiento o voluntad de lo que estás haciendo, secuestrando, y de la persona que tú estás secuestrando. Tú no puedes, a ti no te pueden atribuir responsabilidad agravada por una señora que tú la ves y no tenía ni barriga, pero sí tenía un mes y medio recién. O ni ella sabía. Y luego el fiscal quiere meter a la cárcel por 30 años y no por 20, ¿no? No menor de 30 años. ¿Por qué? Porque estaba en estado de gestación. A ver, dile tú a la gente, al sujeto activo, ¿cómo sabía que él estaba, que secuestró a una persona en estado de gestación? ¿No? Independientemente de que uno más o menos pues hace relaje, más o menos calcula quién vas a secuestrar, pero no te pueden obligar a que tú conozcas una situación que no era previsible, ¿no? ¿Qué más tenemos? Muy, muy puntual, porque lo que me interesa es el tema práctico. Esto ustedes también lo pueden leer. Acá, la misma pena se aplicará que con la finalidad de contribuir con la comisión del delito de secuestro, ¿no? Privar a su libertad personal a una persona, suministra información, ¿no? Le pasa la voz a alguien que trabaja en un banco, o algún amigo de la casa, alguna empleada, que haya conocido por razón o ocasión de sus funciones, cargo o oficio, o proporciona deliberadamente los medios para perpetración del delito. La misma pena, dice. Yo les pregunto algo a los que son entendidos del derecho y a los recién estudiantes del derecho que tienen que conocer el tema de tipo penal base, tema de derecho penal, parte general, como bien lo ha señalado el doctor Almanza, el doctor Celis, el doctor Alonso, que muchas veces lo señalan, ¿no? El tema de importancia de conocer el tema base, ¿no? No solo procesal penal, sino tema base. La misma pena se aplicará con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro. Díganme ustedes, ¿esto no es participación? ¿Esto no podría configurarse dentro del tema de la complicidad, sea primaria o secundaria? ¿Y no te señala la complicidad que reciben la misma pena? ¿No? No la misma pena concreta, pero la misma pena abstracta dentro del articulado del Código Penal. ¿No? Entonces, a mi criterio, considero que esto aquí no debería estar.
porque es algo que ya se entiende. Se entiende que el cómplice va a recibir la misma pena, es algo obvio, pero bueno, nuevamente nuestro señor legislador ha querido colocar eso, ¿no? Es mi criterio, ¿no? Es mi criterio. Yo comparto, pues, otras opiniones, no hay ningún problema. Ahora lo leo. Déjeme terminar en esa partecita. Luego hay una circunstancia en tercer grado que es la pena privativa de libertad, cadena perpetua. ¿Hay cadena perpetua en el Perú? Sí. El artículo 28 te señala que hay penas, pues, temporales y las penas de cadena perpetua. La temporal es la pena de 2 días, ¿no? Hasta 35 años, ¿no? Y la pena de cadena perpetua. Acá te dice que hay cadena perpetua. ¿En qué casos? En el caso que tú secuestras a alguien que es menor de edad o mayor de 70 años. El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia. Esto fue la modificatoria en el año 2016, porque antes decía el agraviado sufre discapacidad. El tema es que se tiene que aprovechar el sujeto activo, porque entonces si no, ¿por qué lo voy a castigar? Pues con mayor reproche penal, ¿no? Y el tercero, si se causa lesiones graves o muertes al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto. Por eso es importante manejar esa situación. A ver, miren, el doctor John ha señalado lo siguiente: se le puede decir secuestro cuando una persona no pagó el pasaje de un vehículo de transporte público y el cobrador le cierra la puerta hasta que le pague, mientras que el acompañante del pasajero está fuera del vehículo y graba la acción del cobrador cerrando la puerta del vehículo hasta que él pague el pasaje. Excelente, doctor John, y eso en materia incluso de una jurisprudencia que les he traído a mención. ¿Me permite responderle a la brevedad? Apenas lleguemos a ese punto, para no perder la hilación. Muchas gracias. Efectivamente, ahí vamos a ver, pero ya ahí tenemos una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una jurisprudencia. Tenemos acá. No constituye secuestro que un ciudadano que huye, mire, que huye, lleve consigo varias cuadras al policía que subió a su vehículo. Es algo parecido. Vamos a analizar, ¿no? Acá, ¿qué te señala? Acá te señala que asimismo no toda privación de libertad realizada por funcionarios en ejercicio legal de sus atribuciones constituye un supuesto típico de secuestro, ¿no? La legislación ha previsto, en estos casos, podrían tratarse de, pues, una detención ilegal en caso que un sujeto activo sea un juez, ordene una aprehensión a una persona, pues, por ello sancionado, ¿no? El juez que maliciosamente o sin motivo legal ordena la detención a una persona. Eso es un tipo penal específico y no constituye netamente secuestro, ¿no? O el agente delictivo, pues, no posee la condición de tal, se tratará como un supuesto de abuso de autoridad, ¿no? Más no secuestro. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí el tema de, por tanto, queda descartado el secuestro cuando la autoridad detiene a una persona en ejercicio de su función. Y es distinta aquella conducta en la que el funcionario o servidor público priva a otro de su libertad sin un motivo real o justificado. Ahí podría haber secuestro, ¿no? Y con ello satisfaga una necesidad personal. Oye, me cae mal este patita, ese peso, para metiendo con mi enamorada, ya. Tú eres policía, ya, acá, ya. Hazme esa gochada. Secuestra, ¿no? Reténlo, fuera, inventa cualquier cosa ilegal, ¿no? En todo caso, ahí vamos a evaluar la situación, ¿no? Porque si se trata de un tema que lo hace con una necesidad netamente personal, ¿no? Para asustar o sin un motivo real o justificado, ahí sí sería secuestro, ¿no? El funcionario que secuestra a una usuaria de la administración para someterla sexualmente, por ejemplo. El policía que detiene a una persona y a cambio de un rescate exige dinero a su familia, lo que es denominado el secuestro extorsivo, ¿no? Esta casación en la 1438 del 2018 de la libertad es importante, se las voy a dejar acá con el WhatsApp, con el PowerPoint, ustedes le dan clic al hipervínculo y automáticamente les lleva a la casación completa. ¿Ah? Entonces, efectivamente, en libertad ambulatoria, no importa el tiempo, acá vamos a ver algunas cositas. ¿Qué más tenemos? Acá. Obligar a permanecer en un lugar por 23 horas para compeler a firmar un acta, coacción o secuestro. Acá vamos a ver la diferencia, ¿no? Este es un caso de un grupo de una comunidad campesina, ¿no? Que condicionó a una persona que esté en un lugar para que pueda explicarle a la población cuál había sido el acuerdo que se había suscitado horas antes. Pero acá quiero definir un poco de lo que es la coacción, la diferencia con el secuestro. El artículo 151 te señala el tipo de base de la coacción. ¿Y qué te señala por coacción? ¿No?
También está dentro del grupo de los delitos contra la libertad personal, ¿no? El que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a 2 años. Okay. El que mediante amenaza o violencia obliga a otro, mediante amenaza o violencia, ambos verbos típicos rectores, ¿no? De amenazar o violentar. Tiene que obligar a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. Acá tenemos esta jurisprudencia, recurso nulidad, 5336, 2006, Cajamarca, y te señala, ¿no? El fundamento destacado tercero, que en cuanto al delito de coacción atribuido a los encausados, este se configura cuando, mediante amenaza o violencia, se obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, ¿no? De lo que se infiere que la puesta en peligro debe recaer sobre la libertad de obrar o de actuar de una persona en contra de su voluntad. Que el agraviado tal, ¿no? Fue obligado a regresar al distrito de Pulán, permanecer en dicho lugar hasta cerca de 23 horas a fin de informar, dice, ¿no? A la población sobre la conversación sostenida momentos antes con el alcalde de dicho lugar y compelido a firmar el acta de compromiso de foja 53, por lo que la explicación esbozada por los encausados en el sentido de que el agraviado no fue coaccionado, reviste poca carencia, ¿no? No es muy ineficaz. Por ende, la comisión del delito de coacción y la responsabilidad de los mismos se encontraría acreditada. Ellos dan a entender que sí lo coaccionaron, sí lo obligaron mediante amenaza a que el señor pues se quede cierta cantidad de tiempo para que les explique. Y respecto al tema, al extremo absolutorio, o sea, el secuestro, se advierte de autos que la conducta de los encausados no encuadra dentro del tipo penal de secuestro. ¿Y por qué? Y acá lo vamos a tener más claro. No se evidenció el menoscabo de su libertad corporal. Un momento, pero si he estado como que condicionado 23 horas ahí, no me he podido ir a otro sitio, ¿no? Pero acá dice, no se evidenció el menoscabo de su libertad corporal, que es el requisito de punibilidad en este tipo de delitos, ¿no? Siendo para ello esencial la concurrencia del elemento subjetivo, esto es que la gente se haya conducido con la intención específica de tomar a la víctima y afectar su libertad personal, privándole de la misma, ¿no? Privación que además debe representar verdaderamente un ataque a su libertad, ya que el accionar de los encausados se dirigió a lograr que la suscripción del acta de compromiso en mención, ¿no? Luego lo cual los agraviados fueron liberados, ¿no? Por ende, la absolución dictada por el colegiado se encuentra arreglada a la ley. Acá tenemos que entender la finalidad. Tú a la persona la retienes momentáneamente, pero pues para algo en específico. Más que nada, acá se ha entendido el plenario como coacción y no como secuestro, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo a nivel jurisprudencial, a nivel de Suprema, van entendiendo esta situación, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente también. Eso es importante también. Diferencias entre el delito de secuestro y coacción. ¿Qué te señala? El fundamento destacado 4.3 del recurso nulidad 272 del 2016 lo siguiente. Si bien es cierto, está acreditado que la libertad del agraviado se le afectó en mínima entidad al haber sido trasladado de un lugar a otro, lo cierto es que tal acción o injusto respondía al motivo de una infidelidad producto de la relación sentimental que éste mantenía con la esposa de unos procesados. ¿Qué pasa en este caso? Están en un pueblito y el primo se entera que su primo se ha metido con la prima, pues con la mujer de este señor. Entonces, pues le compele, le hace problema y antes de irse a los golpes le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a tu pueblo y lo obliga pues a que abandone la ciudad, incluso va con él, ¿no? Para tal cometido lo trasladaron al distrito de Cachimayo, en Cusco, ¿no? Aquí la siguiente interrogante, ¿puede configurarse estos hechos un injusto penal distinto al delito de secuestro? Esa posibilidad de ser desarrollada más adelante. Es importante que nosotros no nos sesguemos, no nos cerremos en un punto. Analicemos las finalidades, analicemos el tipo penal y analicemos el caso en concreto. De frente no vamos a meter prisión preventiva si todavía tenemos que ver el caso, de repente ni siquiera es delito o es otro delito, ¿no? Entonces tenemos, para eso es la calificación. Pero lamentablemente muchos colegas de frente, todo lo aperturan, todo lo investigan. Llega a la audiencia de pase a juicio, mal llamada pase a juicio, que la audiencia de control de acusación incluso, ¿no? Pasan al juicio dicen, pues, esto ni siquiera es delito, no se debería haber, y se cierra, se absuelve, ¿no? ¿Sobrepasar o no? ¿Les ha pasado o no? Por eso nosotros como operadores de justicia tenemos que revisar, leer, ¿no? Acá que te señalan básicamente lo que les comenté, ¿no? Acá no tuvo mejor idea, ¿no? Ante la infidelidad,
conversar con él en un lugar público denominado la chanchería, uy, ya me dio hambre, e increparle lo sucedido y finalmente obligarlo a salir de la ciudad. En ese sentido, tal accionar no se adecua a la exigencia típica. ¿Por qué? Porque no redujo, acá arriba dice, en absoluto su capacidad de realizarse como persona, en el derecho al punto de reducirlo como un objeto, ¿no? Por tanto, el comportamiento de los encausados no configura como un comportamiento doloso en el delito de secuestro, y hay que entender el dolo no como un simple conocimiento o voluntad del sujeto de configurar, pues, u organizar un mundo teñido de maldad, ¿no? Sino se configura a partir de una concepción normativa. Dolo es conocimiento de la competencia del ciudadano con relación a los elementos configuradores, riesgo típico jurídico del delito, ¿no? En ese sentido, no vendría a ser secuestro. Bueno, en ese sentido, acá hay un recurso de nulidad, bien se los traigo, el 2000, exacto, caso profundo. Yo también lo llamaría así, doctor Héctor, exacto. Acá hay un recurso de nulidad 2113-2017, cada jurisprudencia ya lo hemos revisado más de una oportunidad, hemos hecho incluso comentarios, más adelante lo van a ver. El fundamento destacado noveno, ¿por qué los ejemplos son importantes para que nos quede claro los conceptos, ¿no? Tal y como se encuadran se encuadran descritos los hechos, se colige que el agraviado no habría sido privado de su libertad ambulatoria, sino que permaneció con los efectivos policiales recurrentes por su propia decisión en razón a una deuda que mantenía con el encausado recurrente. ¿Qué pasó? Le debían plata a una persona, le pidió a la policía que lo apoyen, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona pues le digan, oye, ¿qué ha pasado? Mira, eso es lo que te están imputando esta situación, vende a la comisaría, ¿no? Lo llevaron a la comisaría incluso, ¿no? En tal sentido, él permaneció por su propia voluntad, toda vez que le debía a otra persona y estaba esperando a esta persona, pues para que lleguen al acuerdo. Pero ahí no habría secuestro, dice la Suprema, y yo coincido con ello. ¿Por qué? Porque la calificación jurídica de esos hechos corresponde al tipo penal que se encuentra previsto en el artículo 151, eso es coacción. Delito contra la libertad personal, porque si bien se le conminó al agraviado para que cumpla con el pago de la deuda, no existió privación de su libertad ambulatoria, requisito primordial sine qua non para que se configure el delito, el tipo penal de secuestro. Por tanto, las conductas imputadas a los encausados recurrentes deben ser subsumidas en el tipo penal de coacción, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? La prueba indiciaria en el delito de secuestro, tenemos acá el fundamento octavo, aun cuando no existe prueba directa de la participación del procesado, un recurso de nulidad 1720 del 2014 Lima, en los hechos delictivos sí hay una prueba indiciaria, que desvirtúa la presunción de inocencia, porque nosotros tenemos que desvirtuar esa presunción de inocencia. En este caso, la Sala Penal Permanente, la Corte Suprema de la República, recurso de nulidad número 1912, 2005 Piura emitió la ejecutoria vinculante respecto a la prueba indiciaria y señaló que los elementos de esta son los referidos al indicio y a la inferencia lógica, ¿no? Por lo que deben cumplirse las siguientes reglas. Ojo, ha de estar plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. 2. Deben ser plurales o excepcionales únicos, pero de una singular fuerza acreditativa. 3. Deben ser concomitantes al hecho, ¿no? Inmediatamente, en el momento que se trata de probar. Y 4. Deben estar interrelacionados cuando sean los de modo que se refuercen entre sí y no se excluyan el hecho consecuencia. Es importante esto. Secuestro de medida, otra vez, tema de secuestro, no sé si, a ver, ¿puede volver a explicar la diferencia del primer ejemplo de las 24 horas? Sí, efectivamente. No nos llevemos por el tema de las 24, no nos llevemos por el tema de las 24 horas, porque más adelante hay un agravante, lo que es la extorsión, cuando dura más de 23 horas, ¿no? Pero es un agravante que, bueno, yo tengo mis reparos, pero igual, está de agravante, pero no entendamos, no vayamos a confundir el tema de la extorsión por más de 24 horas, que es un agravante, con esta presunto secuestro. ¿Qué es lo que pasa? En un poblado había una situación en la cual una persona había conversado con el alcalde del lugar, tema específico, acá lo tenemos, ¿no? Acá está, el distrito Pulán, y entonces lo coaccionaron a que se quede por casi 23 horas. Por eso es que lo ponen como 23 horas, pero así podría haber sido también 24, podría haber sido un día, podría haber sido 12 horas. No tanto va por el tema, sino porque por el título, porque eso es lo que pasó exactamente, ¿no? Casi 23 horas, a fin de que firme un acta y se pueda el señor ya luego retirar, ¿no? Acá señala
el alcalde de dicho lugar y compelido, ¿no? Compelido, condicionado, coaccionado a firmar un acta de compromiso foja 53, por lo que la explicación esbozada por los encausados, o sea, por los sujetos activos, ¿no? En el sentido de que el agraviado no fue coaccionado, ¿no? Que permaneció sentado en la plaza de armas de Pulán, que tras dialogar con ellos se pusieron de acuerdo sobre los puntos expuestos sobre la problemática de la comunidad y que voluntariamente aceptó suscribir el acta de compromiso sin mediar presión psicológica ni amenazas en su contra, fue mentira, ¿no? Es tan solo un argumento de defensa ineficaz. Por ende, la comisión del delito de coacción y la responsabilidad de los mismos se encuentra acreditada. ¿Por qué razón coacción y no secuestro? Porque la voluntad de los sujetos activos no estuvo destinada a privar de su libertad ambulatoria, de su libertad de locomoción, ¿no? Sino fue con la finalidad de que firme un acta determinada por un determinado tiempo, condicionando con violencia, bueno, en este caso no hubo violencia, pero hubo una amenaza, hubo una exposición, una presión psicológica. Por esa razón es que se señala que acá hay coacción y no secuestro, ¿no? Así es. Bueno, a ver, no tiene por qué. Luego vamos a seguir incidiendo, no se preocupen. Aunque no quede claro ahorita, lo vamos a seguir hablando, no se preocupen. El tema de la intencionalidad, ¿no? Exacto, el tema del dolo. Dolo es conocimiento y voluntad, ¿no? Entonces, acá hay un secuestro de menor de edad. El pedido de rescate no forma parte del tipo penal, porque en algún momento les estoy diciendo, en el artículo 152 de secuestro, les he comentado que tiene que haber un rescate. No, ¿verdad? Hay un tema que secuestran, tienen en rehén a una persona y luego piden un rescate, eso es otra cosa. Eso se llama extorsión agravada mediante un secuestro extorsivo. ¿Qué es eso? ¿Qué me está diciendo? Pero si acá me dicen secuestro y en extorsión me dicen entre paréntesis secuestro extorsivo, no entiendo nada. Yo tampoco le diría, mentira. Yo sí lo tengo claro y por eso lo voy a trasladar. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver. Pero eso no es secuestro. Secuestro de menor de edad. El pedido de rescate no forma parte del tipo penal. Este recurso de nulidad 2146 del 2017 te señala el fundamento destacado 2.7 lo siguiente. Ahora, en cuanto al agravio referido a que la falta de una pretensión de rescate se debe considerar como un comportamiento y un elemento descriptivo del tipo penal, no lo dice en el artículo 152, ¿no? Independientemente de lo mencionado, el secuestro se consuma con la sola restricción de la libertad personal por un determinado tiempo, ¿no? El pedido de rescate constituye un hecho postdelictivo, efectivamente, del secuestro postdelictivo, ¿no? Postdelictivo, independientemente de la consumación. Ya se ha consumado el delito de secuestro, toda vez que se vulneró el bien jurídico libertad. Por tanto, corresponde ratificar la decisión emitida por el nivel superior. Más adelante vamos a ver qué es un secuestro extorsivo, o qué es una modalidad de extorsión agravada, el que tú retengas a una persona para que le pidas un rescate. Esa es una modalidad de extorsión agravada que lamentablemente la llaman secuestro extorsivo y que lo único que genera es complicación. Muy posiblemente dentro de la categoría de secuestro hubieran colocado, aparte de otra modalidad, un párrafo en el caso sea por un tema netamente económico, será un agravante y lo sacaban del lado de extorsión. Pero bueno, yo tengo mis reparos. Más adelante vamos a seguir cadena perpetua para menores de edad, efectivamente. Miren, acá, policías que detienen supuesto traficante de drogas y son sentenciados por secuestro y allanamiento ilegal. Eso es importante mencionar. ¿Por qué? Porque acá sí, los señores, pues, policías se fueron a cana. El fundamento destacado de recurso de nulidad 1841 3.12 te señala, el hecho que los agraviados hayan sido retenidos en una dependencia policial no afecta el contenido típico de la conducta de secuestro, ya que se puede privar de libertad a una persona dentro de un establecimiento público o recinto privado, siendo relevante únicamente que esa privación de libertad locomotora se materialice en contra de su voluntad y de forma ilegal, como ocurrió con los agraviados, ¿no? Acá señala que la intervención de estas víctimas no, pues, no se ha probado que ha sido legal, ¿no? Ni que obedecieran una ejecución de actos policiales de investigación. Por el contrario, los acusados se condujeron al margen de la ley pensando, pues, que estaba todo en orden. Pero se vulneraron sus derechos fundamentales, ¿no? No contaban con orden judicial por parte de los policías, ¿no? Lo trasladaron a la comisaría en forma subrepticia, dice, para ingresar al inmueble la agraviada e intervenir a los afectados, sin dar cuenta de la intervención y el motivo, pretendiendo ocultar los hechos al policía de guardia, incluso, aprovechando que el comisario no se encontraba presente, ¿no? Ahí, adentro. Eso sí es secuestro, ¿no? Están con toda la intencionalidad de vulnerar su voluntad locomotora,
¿no? Sin causa justificada. Luego, el tema, bueno, eso de acá lo vamos a dejar para más adelante, no se preocupen, comete delito de secuestro quien sustrae a menor por mandato de madre biológica. ¿Qué pasaba? En un pueblito, una señora le había dicho a su hermano, oye, tráeme a mi hija, y una vez tráeme de la casa de los amigos tal, ¿no? Y los amigos no le querían dar a la hija, y entonces el chico, por orden de la mamá, si es que te niega, tú la coges a mi hija y te vienes corriendo con tu sobrino. Y eso es lo que hizo, y luego lo denunciaron por secuestro. Y señalaron lo siguiente, no pueden circunscribir la conducta del procesado al delito de secuestro en tanto que éste actúe bajo un mandato realizado por la verdadera y única madre del menor agraviado, quien en su condición real de representante legal y titular de la patria potestad de la menor tenía la legítima capacidad para disponer del desplazamiento de su menor, incluso por intermedio de una tercera persona. De modo que al haber actuado el procesado con facultad justificada, ¿no? Justificada, el secuestro te dice, ¿no? Un medio justificado. Esto es lo justificado y por tanto el señor sale absuelto. Y un buen abogado lo libera. Y el abogado, bueno, luego cobra sus honorarios, ¿no? Lo importante es saber. Lo importante es saber, de entender la situación, la problemática, el caso en profundo, como bien dijo el doctor Héctor, ¿no? Recurso de unidad, nuevecito, no, bueno, no tan nuevo, 2021-2012, Cajamarca. ¿Qué más tenemos? Hay un tema que importa conversar con ustedes, el tema del delito de tortura. Poco el delito de tortura. ¿Qué es el delito de tortura? ¿No? El funcionario, servidor público, cualquier persona, dice, cualquier persona, con el consentimiento o aquiescencia de aquellos, que inflige dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier otro método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad, reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor a 14 años. Es un delito contra la humanidad, tortura, tipo base. Hay una circunstancia de segundo grado que es no menor de 15 ni mayor a 20. Cuando resulte con lesiones graves, cuando padece cualquier otro tipo de discapacidad, se encuentra en estado de gestación, se encuentre detenido o recluida, cuando los detienen y los torturan, ¿no? Para que hablen. ¿Eso es motivo justificado? No. Lo que pasó en las rondas campesinas hace, ¿qué? Pues 2 semanas, porque acusaron a 9 mujeres de brujería, ¿no? Incluso me he permitido redactar un artículo al respecto, la semana pasada lo realicé, constituye delito de secuestro y tortura. Hay cuestión de analizar, ¿no? Y bueno, la circunstancia de tercer grado, que si se produce la muerte, la pena será no menor de 20 ni mayor a 25 años, ¿no? Diferencia entre el delito de secuestro y tortura. Vamos a ver, está en el tema del el dolo, la finalidad, ¿no? En el caso de los padres no hay secuestro, pero hay sustracción de la menor, exacto, sí, existe. Entre los padres no se pueden denunciar secuestro, pero sí sustracción de la menor. Pero este caso no fue así. Este caso no fue así, este caso no fue así, este caso fue que la mamá la había dejado en la casa de unas personas X y luego quiso pues recuperarla. Así es. A ver, continuamos. ¿Qué más tenemos? La diferencia entre delito de secuestro y tortura. Básicamente yo les cuento para ahorrarles la lectura. Este es un recurso nulidad 59-2011 de ICA. ¿Qué señala? Sí, el tema de sustracción de la menor se logra recuperar al niño, efectivamente, pero acá la persona que la había dejado encargada a su hija por unos cuantos meses no la quería soltar. ¿Por qué? Porque la estaba incluso explotando. Eso es ya algo que más o menos uno sabe del documento, ¿no? Entonces la estaba utilizando para que ayude a sus quehaceres, entonces no le quiso dar al tío, y ahí pues es todo un tema, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó acá? En secuestro y tortura. Acá dicen que no es secuestro porque a la persona, si bien es cierto, la privan de su libertad, pero fue algo muy inmediato. ¿Y con qué intención? Con la especial intencionalidad dirigida a la realización de un resultado típico. No fue la privación o restricción de libertad ambulatoria de la víctima. Esto fue básicamente, ¿para qué? Para infligirle dolores. ¿Por qué? Porque inmediatamente no estuvo orientada, miren, a privar o restringir específicamente el ejercicio de la libertad ambulatoria del agraviado, sino el aseguramiento de sufrimientos físicos y mentales y a la supresión de sus facultades. Por eso es tortura. Inmediatamente de su aprehensión
fue conducido hacia un lugar desolado, sometiéndolo a vejámenes físicos y maltratos psicológicos. Prendían el carro, lo ponían en el suelo, contra el pavimento, y pasaban con un carro de unas llantas gruesas, y supuestamente le iban a aplastar la cabeza, ¿no? Y lo condicionaban. ¿Cuándo a veces es más fuerte? ¿Cuando te condicionan o cuando te pegan? Muchas veces cuando te condicionan, cuando te están alterando psicológicamente, que te va a caer el golpe, y tú estás esperando en cualquier momento que me caiga el golpe. Eso incluso duele más y daña más, ¿no? Por eso es que señalaron que en este caso no era secuestro y que era tortura. Tenemos que ver a dónde va la finalidad, ¿no? Y qué es lo que se realiza en el caso concreto, ¿no? Sí, ahora vamos a continuar con los demás colegas con la lectura. Acá lo que la mayoría le estaba esperando, ¿no? La mayoría, los delitos contra el patrimonio, extorsión. Este delito está en el capítulo, en la parte de patrimonio, pero tranquilamente podría haber estado en la parte de delitos contra la libertad. Es un artículo que es el artículo 200, ha sido modificado varias veces, es un artículo sumamente largo, que si es que no soy práctico en la disertación, no vamos a quedar hasta la 1 o 2 de la mañana y creo que me van a terminar odiando. Entonces, de frente a la carnecita, al punto importante, porque las diapositivas y los materiales, la jurisprudencia, los casos prácticos, incluso les he traído algunos casos de fiscalía, ¿no? He quitado los nombres, obviamente, para que ustedes me digan es que es extorsión, robo, qué cosa, ¿no? Todo eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero concentrarme en estos minutos con el tema en caso concreto, ¿no? ¿Qué te habla de la extorsión? ¿Qué te señala? El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. Puede ser cualquier otra índole. No necesariamente una ventaja económica indebida, puede ser cualquier otra índole, ¿no? Mantener relaciones sexuales, ¿no? Que me den uvas en la boca, que se siente ahí la persona, ¿no? La amenazo pues para que haga determinado acto, ¿no? Será reprimido con una pena no menor de 10 ni mayor a 15 años. Acá, ¿qué tenemos? Verbo típico rectores, violencia o amenaza, igual que en la coacción, ¿no? Pero la coacción te dice para hacer algo o dejar de hacer. Acá no, acá te dice el que mediante violencia o amenaza obliga, dice. Yo te obligo a una persona o a una institución pública o privada para que tú me otorgues, ¿no? A mí o a una persona o un tercero una ventaja económica indebida. Una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole. Así de simple es la extorsión. Yo sé que todos dicen, la extorsión cuando llama, oye, ¿sabes qué? Si no me pagas los $2,000, voy a matar a tu hija. ¿Estoy amenazando o no estoy amenazando? Sí. ¿Y la amenaza va contra ti o contra tu hija? Contra tu hija. ¿Quién va a pagar el monto del dinero? ¿Tú o tu hija? ¿No? Bueno, en ese caso está yéndose contra ti. Tú tendrías que pagar y bueno, ya no lo hace. ¿No? ¿Eso es extorsión? Usted dígame. ¿No? Muy posiblemente extorsión. Características del delito de extorsión. El fundamento destacado 5.1, recurso de nulidad 724/2014, te señala lo siguiente. El delito de extorsión es un tipo penal complejo y pluriofensivo. Claro que sí. Pues lesiona tanto el patrimonio como la libertad, lo que les comenté, ¿no? Y eventualmente la integridad corporal de la persona, muy posiblemente en las partes agravantes que lo vamos a señalar, ¿no? De suerte que estos dos últimos son bienes jurídicos, ¿no? Son un medio para atacar el patrimonio, ¿sí o no? Sí. Por eso se va a diferenciar mucho del secuestro. ¿Ya? Ya lo vamos entendiendo más o menos, ¿no? Dice la integridad corporal de la persona, de suerte que estos dos últimos bienes jurídicos, ¿no? La libertad y la integridad corporal son medios para atacar el patrimonio. Porque la extorsión va contra el patrimonio. Que un medio sea, pues, tener de rehén una persona o decir que voy a vulnerar la integridad física de una persona, voy a matar a una persona, es un medio para obtener este provecho, ¿no? Capacidad indebida, ¿no? Ventaja indebida, económica indebida, u de otra índole también dice, ¿no? Ok, que el fin pretendido por el agente es el lucro, dice, y el anuncio de un daño inminente de quien finalmente depende el cumplimiento de lo exigido, es el medio a través del cual se obliga o exige a la víctima la realización de un acto de disposición patrimonial. Creo que se ve el video. Se viene el video. Rapidito, señores. Señores y señoras, vamos a ver un pequeño extracto de un video rápido nomás.
Lo que me digan, esto sucedió pues en la película 300. No sé si recuerdan a Esparta, ¿no? A Leónidas, de la película 300, y hubo un tema de que la esposa de Leónidas quería que lo apoye, ¿no? La Cámara de Medios lo apoye a su esposo, comandar más hombres al lugar. A ver, vamos a ver si que lo escuchamos. Voy a silenciarme. Amas a Esparta. ¿Amas a Esparta? Sí. ¿Y a tu rey? Claro que sí. Tu esposo pelea por su tierra y su amor. ¿Qué tienes que ofrecer? A cambio de que te apoye con el envío de refuerzos. Que desea un realista de su reino. Lo tengo que decir. Esto no acabará pronto. Bueno, dígame, ¿hay secuestro o no hay secuestro ahí? Perdón, ¿hay extorsión o no hay extorsión ahí? A ver, ¿quién me dice? Sí, no, no, sí. ¿Por qué no hay secuestro? Perdón, ¿por qué no hay extorsión? ¿Por qué hay extorsión? A ver, ahí. Sí hay extorsión. A ver, veamos la pantalla respecto al tema de extorsión. Hemos señalado, todos creo que ha quedado claro, el tema de la extorsión, que mediante violencia o amenaza. ¿Hay violencia? Un poco. ¿Amenaza hay? Sí hay una amenaza. Está obligando a una persona o una institución pública o privada a otorgar a la gente, un tercero, una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole. Ahí a la señorita le dice, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu reino? ¿No? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu rey? ¿Por qué? Para que yo te ayude con los de la cámara y te manden refuerzos, ¿no? Y ella le dice qué es lo que tú quieres y él dice, tengo que ser obvio. Entonces, tácitamente la está invitando pues a que tenga un favor sexual, ¿no? Por esa razón es que consideramos que sí sería una extorsión. No necesariamente vas a pedir dinero, puedes pedir favores sexuales tranquilamente, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Es importante tenerlo claro, ¿no? Hay sometimiento con amenaza, efectivamente, claro que sí. Delitos, otra vez la situación, otra vez esta situación que no me gusta mucho, que señala el otro párrafo, legislador que quiere que nosotros como para, por si acaso, si es que no sabemos leer el artículo 25 de participación, no dice que la misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir, lo mismo para el secuestro, lo mismo para la extorsión, este segundo párrafo. ¿Es necesario colocarlo? Si ya se supone que el cómplice pues responde por la misma pena. Claro que sí. No era necesario mi criterio, pero ahí está. Más, tenemos una circunstancia de que mediante violencia o amenaza, pero acá te dice, toma locales, vías de comunicación o impide libre tránsito. A ver, perturba el normal funcionamiento. Eso es lo que no me queda claro, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja no menor de 5 ni mayor a 10 años. Me parece que es una circunstancia atenuante, que en mi experiencia nunca he visto un caso, y el que da a entender, pues, que es cualquier persona, ¿no? Pero lo veo un poco complicado, pues, que una persona, pues, se encargue de tomar locales, se entenderá, pues, de una coautoría, ¿no? Un conjunto de personas. No sé, creo que el legislador acá se excedió. Extorsión, pena de inhabilitación. Hay pena de inhabilitación para funcionarios públicos con el poder de decisión o no, desempeño un cargo de confianza, dice,
Miren, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí y para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida o de otra ventaja de cualquier índole. Y hay una pena de inhabilitación. Al igual que penas restrictivas de derechos, hay penas privativas de la libertad, hay pena multa, hay pena de vigilancia electrónica, conforme al artículo 29 del Código Penal, hay pena de inhabilitación. Pero digo yo, participar en una huelga, las huelgas de por sí son ilícitas, son ilegales, no están cauteladas por la Constitución, ¿no? Por el tema laboral, entre otros. Por eso yo no sé hasta qué punto está correcto que sea colocado eso, ¿no? A ver, buenas noches. Hay tentativa de secuestro y extorsión, más adelante lo vamos a colocar. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen, que todo, al menos la mayoría de dudas son las que he traído a colación, ¿no? Luego, acá incluso lo he señalado, acá hay una sentencia del Tribunal Constitucional, siendo y así, en la medida que el derecho fundamental a la propuesta no protege la violencia o la amenaza de violencia, ni que con ello se busque obtener un beneficio, ventaja económica u otra ventaja de cualquier otra índole que sea indebida, este tribunal considera que la aludida disposición constitucional no incide en el contenido constitucionalmente protegido, ¿no? No sé hasta qué punto el legislador considera pues que se da en la práctica esta situación, no lo he visto. Luego tenemos una circunstancia de segundo grado, que será una pena no menor de 15 ni mayor a 25, y aparte una inhabilitación, cuando sea a mano armada, utilizando artefactos explosivos, incendiarios, participando 2 o más personas. Acá ya te habla de coautoría, ¿no? Contra el propietario, responsable del contratista, aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil, ¿no? Simulando ser trabajador de construcción civil, son circunstancias que agravan el tipo penal, pero básicamente es el mismo supuesto de hecho, ¿no? El tema de con violencia o amenaza, lo que busca es una ventaja patrimonial. Acá eso es importante para que nos quede claro. Extorsión, circunstancia de tercer grado, la circunstancia del secuestro extorsivo. ¿Qué es el secuestro extorsivo, no? Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, lo mismo, mantiene en rehén a una persona, la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor a 30 años. Este vendría a ser el famoso, te llamo porque ya tengo a la persona, tengo a tu primo, lo he raptado, lo tengo guardado y pido rescate. Este es, ¿no? Incluso si una circunstancia de cuarto grado hasta de quinto, ¿no? Cuando dura más de 24 horas, ¿no? Miren cómo se va, de 20 a 30, a no menor de 30, ¿no? No dure más de 24 horas, se emplee crueldad, el agraviado ejerce una función pública o privada, es representante diplomático, adolece una enfermedad grave, es cometido por un concurso de 2 o más personas, ¿no? Se causa lesiones a la víctima, la pena, es importante esta situación, claro, ¿no? En la mayoría de los casos, muy rara vez una sola persona extorsiona. Normalmente el secuestro extorsivo lo hace un conjunto de personas, 2 o más, porque no es así de fácil, ¿no? Entonces, la mayoría de situaciones va a estar en esa circunstancia de cuarto grado. Incluso en quinto grado, cuando es cadena perpetua, cuando es menor de edad o una persona mayor de 70 años, antes de la modificatoria de 65, es rehén una persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta condición. Si la víctima termina con lesiones graves o muere, si el agente se vale menores de edad, ¿no? No sé si recuerdan la novela Luz de Luna, en el cual secuestran, incluso hacen bueno, no era tan falso secuestro porque sí la secuestran a la hijita pues de León, el León de la cumbia, ¿no? Hay que ver de vez en cuando algunas novelas. No, pero bueno, salen las propagandas, ¿no? No necesariamente la tienes que ver al revés y al derecho, pero es un ejemplo de secuestro a un menor de edad, claro que sí. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos unas diferencias. Diferencias entre secuestro y extorsión. Acá, para que quede claro, el delito perpetrado, en el caso concreto, es de extorsión, el recurso de nulidad 574 del 2018, en su modalidad de secuestro extorsivo y no de secuestro, toda vez que se mantuvo como rehén al hijo del agraviado a fin de obligarle a otorgar una ventaja económica indebida para liberar a su hijo retenido. La finalidad perseguida por el sujeto activo es la que distingue al secuestro de la extorsión, la finalidad, como les dije, ¿no? En su modalidad de secuestro extorsivo, pues en el caso, la privación de la libertad es un medio para la exigencia de una ventaja económica indebida.
Yo lo retengo, lo privo de su libertad, pero con la intención, pues, una intención de pedir un rescate. Es un medio, no es un fin. Por esa razón es que es importante tener la diferencia, ¿no? La finalidad perseguida por el sujeto activo es lo que distingue al secuestro y la extorsión. Su modalidad de secuestro extorsivo, pues en este caso, la privación de la libertad es un medio para la exigencia de una ventaja económica indebida. A ver, sí, de propósito lucrativo, lo que está ausente en el secuestro no puede haber un propósito lucrativo porque ya se convierte en secuestro extorsivo, ¿no? El sujeto pasivo del delito es el titular de patrimonio afectado, la persona que le pides el dinero, quien te va a dar, y el privado de su libertad es el sujeto pasivo de la acción. Hay que diferenciar. Este recurso nulidad 574 del 2018 de un primo, de un compañero de mi colegio, que bueno, ahorita creo que están con cadena perpetua, pero ya me van a preguntar de qué colegio soy, del Liceo Naval, pero a lo que voy es que miren lo complicado que puede ser, ¿no? Les voy a contar el caso, porque esto es un resumen. El caso es el siguiente, acá está, y acá lo vamos a colocar, ¿no? Acá, para que ustedes lo puedan leer, les voy a resumir. Al señor Castillo Nole y a otros 3 acusados se los acusa, pues valga la redundancia, secuestro agravado, y habían extorsionado de manera agravada y asociación ilícita. Secuestro agravado, ¿por qué? Porque lo habían cogido a un hijo de un empresario, lo habían tenido, pues lo habían secuestrado. Secuestro agravado, concurso de varias personas, ¿no? Pero estaban extorsionando al papá, ¿no? Incluso le cortan parte de un dedo, le entregan, hace la entrega del dinero, luego lo sueltan, luego en un juicio los identifican y todos a la cárcel. Pero les habían puesto varios delitos, secuestro agravado, distorsión agravada y asociación ilícita para delinquir, ¿no? 317, antes del 2013, que ahora es organización criminal. Pero bueno, ¿qué señalaba? Señalaba que lo habían considerado pues al señor Castillo Nole como autor del delito de secuestro agravado, el delito de extorsión agravada, ¿no? Acá el meollo del asunto. El juez dice, no, acá no podemos imputarle no podemos imputarle a este señor, pues, 2 delitos. Acá no es que haya un secuestro agravado y luego hay una extorsión agravada, no. Acá hay un secuestro extorsivo. Acá, si bien es cierto, se le está pidiendo un dinero al papá para dejar en libertad al que tiene de rehén, pero eso es un secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo tiene todas las condiciones del tipo penal que se ha dado en el presente caso. Por tanto, ya no fue secuestro agravado, ¿no? No fue el ánimo, pues, de secuestrarlo, de privarle de su libertad locomotora, sino el fin, el aprovechamiento económico indebido. Por tanto, fue un secuestro extorsivo, ¿no? Extorsión agravada. Y además señalaron que no se pudo probar la asociación ilícita para delinquir, porque conforme al acuerdo plenario 4 del 2006, tiene que haber pues la existencia de relativa organización, permanencia o estabilidad, número mínimo de personas, ¿no? Y solamente se probó el último elemento, el número mínimo de personas, los 3 agentes, 4 eran, ¿no? Un supuesto típico de coautoría, por lo cual pues se absolvió en ese sentido, ¿no? En esa parte. Pero lo interesante es que hubo una desvinculación procesal. El artículo 285 el Código del Código Procesal Penal te señala pues que uno se puede desvincular de la calificación jurídica, el juez, ¿no? Al momento pues de decidir. El fiscal había puesto 3 delitos y al final pues hubo secuestro extorsivo, en coautoría, agravante, ¿no? Es importante. Luego, responde como autor como autor de extorsión que alquila su cuenta bancaria a cambio de una comisión. Si este señor conoce que se va a tratar, pues, un tema de extorsión, para extorsionar a personas, y que incluso en este recurso de nulidad en juicio señaló, sí, efectivamente, yo di mi cuenta y me pagaban un 20% por todas las extorsiones que hacían, entonces sí va a responder, ¿no? Va a responder penalmente. ¿Menores de edad sin capacidad ambulatoria pueden ser víctimas del delito de secuestro extorsivo? Sí, también. ¿Por qué? Porque estas personas menores de edad, ¿no? Si bien es cierto, acá se señalan que dejaron a estos mismos y a su hija menor con sus captores, e inclusive estos refirieron que los secuestradores amenazaron con atentar contra la integridad de los menores por no cumplir sus exigencias. Sí,
Entonces, son víctimas de la extorsión agravada en modalidad de secuestro extorsivo, ¿no? Oye, si no me das el dinero, voy a matar a tus hijos. Sí. No importa el tema de la capacidad ambulatoria, porque nuevamente les estoy comentando, no se trata de secuestro, sino se trata de extorsión agravada, ¿no? Ahorita vamos a leer los chats, no se preocupen. Acá, ¿la extorsión se consumó o quedó en tentativa? Doctores y doctoras, no se me duerman, por favor. Finalmente, respecto a lo alegado por la defensa del acusado en su recurso en el sentido que su actuar habría quedado en grado de tentativa, resulta necesario precisar que el delito... ¿Qué pasa si es que no me dan el dinero, no? El desprendimiento patrimonial ya se realizó, pero no llegó en poder del sujeto activo. ¿Qué te dice? Que el que mediante violencia o amenaza, pues, obliga a que una persona se desprenda, ¿no? O, por tanto, pues, con la finalidad de una obtención de un provecho económico, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya hubo un desprendimiento, pero no llegó al poder del sujeto activo? Tentativo o consumado. Acá que te señala ese recurso de nulidad 4702, te señala lo siguiente. Te dice que cabe precisar que el delito de extorsión previsto sancionado mediante violencia o amenaza manteniendo rehén a una persona obliga a esta a otra a otorgar a la gente o un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole. Texto original vigente al momento de los hechos de que el delito de extorsión viene a ser una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ¿no? Ya que hay ánimo de lucro. Y para su consumación basta la acción del desprendimiento patrimonial, efectuada por el sujeto activo agraviado, no requiriéndose que dicha ventaja económica o de cualquier índole llegue a poder del sujeto activo del delito, lo que en el presente caso se produjo, toda vez que conforme a los hechos acreditados en autos, con la intervención de los acusados se efectuó que el agraviado ya había realizado la entrega del dinero solicitado por estos. No llegó a las manos del captor, pero ya había desprendido económicamente, ¿no? Ya había doblegado su voluntad o no. Por tanto, esto está consumado, ¿no? Pero bueno, delito, secuestro y violencia contra la autoridad, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver, porque quiero que lleguemos a las puntas. Diferencias entre el delito de robo y extorsión. Robo, violencia o amenaza, sí. Extorsión, violencia o amenaza, sí. Pero acá el tema de, en el robo, lo que tú haces de manera instantánea, pues, doblega la voluntad, básicamente, pues, utilizando tu accionar, ¿no? Tú accionas con violencia o amenaza y te apoderas del bien del otro. En la extorsión, a diferencia, haces que la persona, sujeto pasivo, te entregue esta ventaja. Casación 145 del 2010 te dice, fundamento destacado segundo, que de la evaluación del actuado se advierte que la sentencia de primera y segunda instancia han sido resueltas con arreglo a ley, pues los hechos descritos en la acusación fiscal constituyen el delito de secuestro en su modalidad agravada, ¿no? Acá te señala, en ese sentido, estamos en la forma y circunstancia de la comisión de los acontecimientos, se llega a establecer que concurren elementos objetivos y configurativos del delito de extorsión. Dice, había cuenta que los encausados tal y tal usaban como modo facilitadores la vis compulsiva o intimidación, obligaron con amenazas a la agraviada tal a hacer la entrega de una ventaja patrimonial, ¿no? Que consiste en la suma de dinero y la compra de un celular, que a diferencia del delito de robo, ojo, la acción se consuma cuando se produce el apoderamiento en forma ilegítima de un bien mueble, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. E igualmente concurren los medios facilitadores vis compulsiva y vis absoluta, pero en este caso el apoderamiento es entendido como arrebato y posterior huida de la gente, usando igualmente la violencia para doblegar la voluntad defensiva de la víctima, situación que no concurre en el delito de extorsión, puesto que en este ilícito el sujeto activo usa la coacción como medio por lo que el verbo rector es de obligar a otro, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando te roban, en el Larcomar a cada rato en la noche, agarraban a una persona incluso en estado de ebriedad, y le decían, ya perdiste, hermano, vamos a Ripley, no, vamos a tal lugar, ¿no? Vamos a tal tienda, compra tragos, vamos tomando para que te relajes, luego anda cajero tal, saca dinero, anda el otro cajero, saca dinero. ¿Robo, agravado o extorsión? Eso es extorsión. Eso es extorsión. Tú obligas a que el otro te entregue el dinero, ¿no? La ventaja patrimonial. Bueno, acá también lo podemos ver luego, no hay ningún problema. La responsabilidad restringida también lo podemos ver más adelante, no hay ningún problema. Yo quiero llegar a, si tienen algunas preguntas para que no me pase el tiempo. Bueno, acá también esto de acá lo vamos a
condicionar, el tema de secuestro y tortura también, acá la película Hostal, para fines expositivos, en la película Hostal, pues la persona no lo secuestra pues con la intención de privarle de su libertad, lo secuestra para empezar a jugar tu juego diabólico y torturarlo básicamente, ¿no? Eso es importante señalar. Extorsiones en la capital. Extorsionadores amenazan con empresarios. ¿Qué pasaba? Le pedían una suma de dinero, caso contrario volaban su casa, ya habían volado sus mototaxis, habían volado parte de su negocio. Eso es extorsión, y es una extorsión agravada. Luego, extorsión frustrada y tentativa o es consumado. Amenazaban a empresarias con secuestrarla, a ella y a su esposo. No obtenieron la ventaja patrimonial porque en ningún momento, si es que te llaman, ¿sabes qué? Mira, necesito esto, necesito el otro, y luego justo en ese momento lo chapas, tentativa. No se llegó a consumar. No, pues, no hubo una ventaja patrimonial, le solicitaste, pues, pero no hubo un despojo. ¿Qué pasa en los casos? ¿Qué pasa en los casos? En los casitos que tenemos, de que te dicen, señora, acá soy el comandante de la policía número tal, acá tengo a su hijo que ha manejado esa autoridad y queremos llegar a un acuerdo con usted, señora, mire, pague tanto y acá lo sueldo. Ya, yo le pago. O te llaman de noche, mamá, estoy muriendo, me tienen acá en la comisaría, mira que he atropellado a una persona, el policía quiere tanto, y ya, doy el dinero. ¿Eso es secuestro? ¿Eso es extorsión? ¿O eso es engaño? ¿O eso es estafa? ¿No? A ver, le dejo para que lo podamos conversar. Y antes de pasar a un artículo respectivo, quisiera resolver algunas interrogantes que tenemos acá en el chat, obviamente. Doctor, ahora que estamos con la coyuntura política, me da miedo leer, a un candidato político que se dirigía a un viaje, un grupo lo retiene, le hacen un arresto ciudadano por el presunto delito de tocamiento indebido a un menor, ¿ya? Lo cual no sucedió, pero el candidato adversario supuestamente hizo la camita, ¿no? Al candidato con arresto ciudadano lo llevan a la comisaría y lo denuncian por el delito de acoso sexual en la modalidad de tocamiento indebido de menor, donde el candidato sobrio solo colaboró y fue por su propio medio. La comisaría permaneció casi 5 horas. Sale con restricciones y ahora lo citan para la declaración. ¿Se puede denunciar coacción a policías, madre de menor? Todo va a depender del caso. Si esto ha sido ilegal, si esto ha sido de conformidad con el artículo 151, mediante violencia o amenaza te coaccionan, ¿no? A hacer lo que la ley no manda, ¿no? Hacer lo que la ley no manda, ¿no? De manera ilegal. Si esto es de manera ilegal, entonces sí. Pero mal lo veo que le han, como tú bien lo has señalado, doctor, usted lo ha señalado, le han hecho la camita, ¿no? Ha habido una denuncia, parecer, y entonces en base a eso se ha gestionado el tema, ¿no? Muchas gracias, doctora Vázquez, por estar atenta a la ponencia. Doctora, ahora estamos en la coyuntura política, nuevamente, el caso del sujeto activo amenace para que entre la billetera es extorsión o robo. Robo. Mediante violencia o amenaza. Ya perdiste, hermano. Pasa todo lo que tienes. Hasta la Virgencita de Guadalupe que tienes de tapita, de una vez. Y si tienes de tu enamorada y de tu ex, también pasan las fotos. Todo tu billetera me lo voy a llevar. Si no, acá pierdes. Te hacen el ademán. O tienen un arma de fuego también, ¿no? Ya perdiste. Todavía te dicen, ¿no? Eso es robo. Apoderamiento, bien inmueble, inmediato, rapidito. No hay un tema de que sabes que yo te condiciono tu voluntad para que tú me entregues, tú hagas una ventaja, yo me aproveche de una ventaja patrimonial tuya, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? No sé si hay preguntas en el chat. Yo quiero acá colocar algunos puntitos. Acá hay un tema que les voy a comentar más adelante, los objetivos, los bonos que les estoy dejando. Les agradezco por la ponencia. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, para abrir los chats. Me gustaría interactuar con ustedes. Luego continuamos con algunos puntos finales. A ver, han levantado la mano 3 personas. Excelente, doctor. Doctor Lucio, buenas noches. Está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo, por favor? Doctor Lucio, buenas noches. ¿Está activo su audio? Si no, damos pase al doctor Freddy. Doctor Freddy, buenas noches. ¿Está activo su audio? Puede activarlo usted mismo.
Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Agradecer su ponencia, muy interesante. Doctor, una preguntita. Se ha visto en muchas oportunidades que efectivos policiales de tránsito, cumpliendo su función de fiscalizar el tránsito, han sido secuestrados. No sé si dentro de la tipicidad o la conducta que realiza el conductor cuando el efectivo o lleva el vehículo como se llama, al depósito, son desviados y son conducidos por espacio de 20 a 30, otra vez una hora. ¿Estaríamos hablando de un secuestro, doctor? Gracias. Excelente, doctor. Excelente. Justamente a este punto es que quería responder las interrogantes. A ver, lo que tenemos que tener claro, y ha pasado, incluso pasa con los de ATU, incluso con los señores de ATU, ¿no? Hay taxistas que se llevan de encuentro hasta el policía y le generan lesiones. O hay personas que le dicen, ya, vamos a ir a la comisaría, y se desvía para otro lado y se va y se puede hasta perder una hora. Ahí tenemos que evaluar nuevamente el tema de la finalidad. Si esta restricción aparente, locomotora o ambulatoria que señala como elemento típico del delito de secuestro dentro de sus elementos descriptivos, se condiciona con la finalidad. Si la finalidad es huir del lugar, ¿no? Porque muy posiblemente está siendo detenido o no quiere obedecer una orden de una autoridad en ejercicio de sus funciones, bien puede ser desobediencia a la autoridad. Que incluso cause violencia, puede generar incluso violencia contra la autoridad. Esa razón es que incluso hay una diapositiva que la pasé así rapidito, porque es este recurso de nulidad, miren, 145/2010. ¿Qué pasó? Perdón, disculpen, este recurso de nulidad 1604/2018 Ancash. Tuvieron y agredieron un perito con la intención, pues, de que el perito no realice un determinado trabajo en un caserío. Y eso fue catalogado como violencia a la autoridad, ¿no? No cometieron secuestro, cometieron violencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque la finalidad de esa retención al perito fue con esa intención. De la misma manera, el policía que entra al carro del señor que conduce de seguridad, te voy a llevar al local, y se va para otro lado, no lo está secuestrando, porque su intención no es esa, es huir. Por tanto, estarían cumpliendo una normativa penal de un tipo penal específico que sería especial, que sería, o sea, en principio especialidad, ¿no? No sería secuestro, sino sería un delito muchas veces de resistencia a la autoridad, ¿no? Desobediencia a la autoridad. No sé si he podido absolver su consulta. Muchas gracias. Excelente, doctor. Sí. Doctor Misael, buenas noches. Está activo su audio. Puede activarlo usted mismo su audio. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Doctor, no sé si puede dar un par de ejemplos de secuestro con extorsión, doctor. Excelente, excelente, doctor Otiniano. Se refiere al tema del secuestro extorsivo, me parece, ¿no? El secuestro extorsivo que está, el tema del secuestro extorsivo. Pongamos un ejemplo, doctor Otiniano. ¿Usted se encuentra ahorita en su casa o está en su trabajo? Si se puede saber. Doctor Misael. En casa, doctorazo. Ah, ok. Doctor Misael, se encuentra en su casa, ok. ¿Qué pasaría? Pongamos, lo llaman y le dicen, tenemos a un familiar suyo, y que si que tú no entregas la suma de 2.500 euros, le vamos a cortar un dedo o simplemente le vamos a hacer daño, ¿no? Usted sabía, usted tiene bastante afinidad con ese familiar, sabe muy bien, le mandan fotos o videos de que está con esa persona y existe ahí un sujeto pasivo que sería usted. Habría un sujeto activo que sería el señor extorsionador. Mediante violencia, en este caso mediante amenaza, le está obligando a usted a que haga algo, que le entregue una ventaja patrimonial indebida. Caso contrario, va a vulnerar la integridad o la libertad, pues, o la vida de un familiar suyo, ¿no? Por eso en los casos que muchas veces secuestran a una persona, lo tienen como rehén, ¿no? Y luego piden un rescate, es el típico caso de secuestro extorsivo.
raptan a una niña, no sé si se acuerdan, con Denzel Washington, película antigua, a mí me encanta ver películas, película antigua con Denzel Washington, en el que era el guardaespaldas de una familia adinerada y raptan a una rubiecita chiquita, ya tendrá como 30 años, que se llama Dakota Fanning, una actriz, ¿no? La raptan y bueno, pues y estaban pidiendo un rescate. Ese es el ejemplo claro de secuestro extorsivo. No sé si Doctor, tiene... Ok, gracias. o sea, el elemento objetivo sí o sí tiene que ver un secuestro verdadero, no tiene que ser Ex un secuestro engañoso en ese momento, ¿no? Por el Buena pregunta, doctor, objetivo. porque de la misma manera de cuando te roban con el arma de juguete, igual es robo agravado, porque es un instrumento para cometer el fin. Hay algunas posturas que también pueden decir que mientras que tú ya te haya doblegado la voluntad, pese a que no haya estado la persona secuestrada, ya ha generado pues un detrimento en tu patrimonio, ¿no? En ese sentido, muy posiblemente también podría darse el caso, ¿no? Así es. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ah, perdónenme, acá hay una pregunta rapidito para señalar lo que me... Exacto, hombre en llamas, claro que sí. Dijo que iba a comentar el ejemplo de cuando un cobrador se lleva un pasajero varias cuadras. Efectivamente, ya. ¿Cuántas veces nosotros a veces en la cómic no nos hemos achorado con algún cobrador o le pagamos China cuando debía haber un sol y dice, no, 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 baja, baja, le dicen, no, que quiero ir más allá, más adelante. No, baja, no, que te dejo más allá. Y por fregar nomás nos dejan lejos. Ha pasado incluso a mi mamá pagando incluso su boleto completo. Y me ha dado mucha rabia. Querido ir a increparle incluso. Yo la estaba esperando en el paradero cuando yo era estudiante, me acuerdo. Cuando yo vivía en el Callao. Bueno, ahora vivo y no vivo también en el Callao, pero y me tenía que ir lejos hasta mi universidad, y luego y mi mamá también, ella tenía que ir por Zapayal, por Comas, por lugares alejados, porque ella es tecnólogo médica. Yo la tenía que esperar en el paradero muchas veces. Y qué pena que una persona de cierta edad pues las hagan caminar, más aún si tiene artritis, ¿no? Y otras comorbilidades, ¿no? Qué maldad por parte del cobrador. Puede ser un acto completamente contrario a la moral, a la ética, pero no es delito, no sería secuestro, porque ahí hay una intencionalidad, muchas veces es un conflicto particular de contractual o de responsabilidad extracontractual, ¿no? Se porta malcriado de repente, ¿no? Y quiere fastidiar a la chica en ese lugar y quiere bajar al costado de la chica para seguir pues fastidiándola, y el cobrador lo aguanta y lo deja 2 cuadras más lejos, ¿no? Y ahí no vendría a ser el delito de secuestro. No sé si tienen otras preguntas. Muchas gracias. Doctor, ¿qué pasaría si es en un taxi? En un taxi, igual, tenemos que analizar la finalidad. Si la finalidad es restringir su libertad ambulatoria, con la finalidad, pues, ¿no? De ello, ¿no? Entonces ahí sí puede ser secuestro. Pero si la finalidad es simplemente no me has pagado completo, o sabes que acá hay operativo, en esta esquina me voy a ir más allá, no es delito. Así es. Excelente, doctor. Doctor, Okay. ahora sí, doctor Otiniano, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Ryder, doctor Nelson, una alegría Doctor. saludarlos. Miren, imaginen la escena conmigo. Yo voy conduciendo mi vehículo de Lima a Trujillo. De pronto, el patrullero de carreteras ordena a través del megáfono encostarme hacia el lado derecho. Yo lo escucho, me detengo y de pronto uno de ellos me dice, ¿sabe qué? Bájese del vehículo, muéstreme su documentación. Le muestro mi licencia nacional brasilera. Luego, seguido de eso, la PID, que es la permisión internacional para dirigir, y él lleva mis documentos hasta el patrullero, retorna y me dice que no puedo circular con ese vehículo porque mi licencia solamente puede estar validada para 6 meses y yo ya pasé la frontera más de 6 meses. Eso significa que voy a tener que acompañarle a la comisaría para levantar el acta. O si no, tendríamos que arreglarlo de la otra manera. Escucho decir al conductor del vehículo patrullero. Entonces, desde este ángulo, desde esta perspectiva, ¿existió o no existió infracción? El
¿Es una tentativa por secuestro extorsivo? ¿Cómo sería considerado? ¿Se fue, doctor? No, acá soy, acá soy. Ya. ¿Podrías repetirme la última parte, por favor? Adelante, doctor Otiniano. ¿Está activo su audio? Sí, mi pregunta era lo siguiente, ¿sería considerado un secuestro extorsivo, una tentativa de secuestro extorsivo, siendo que el policial que conducía el patrullero facilitó una frase diciendo, bueno, entonces como su licencia no está permitida para dirigir aquí, puesto que pasó el límite de tiempo en este país, tendremos que llevarle a la comisaría para levantar un acta o podríamos resolverlo de otra manera, como usted sugiere? Ok. Primero que nada, você fala português, você é brasileiro. Muito obrigado. Se você é brasileiro, como disse, não? Doutor, eu morei lá no Brasil 5 anos. Onde morou você? Brasília? Santarém do Pará. Do Pará? Isso tá mesmo. Bom, tá bom. Certinho. Certo. Bueno, ahora vamos a responder en español para todos. El tema es el siguiente y por ahí va una lista que quiero tocar. Si usted ha sido intervenido por la policía, ¿sí? Usted ha sido intervenido por la policía pues le ha dicho qué forma de arreglar o lo ha intimidado de que lo va a llevar a otro sitio o lo va a tener que sacar del país, ¿no? Ahí muy posiblemente puede ser coacción. Secuestro tendríamos que evaluarlo, porque el tema de secuestro hay que evaluar si es que le van a privar de su libertad locomotora, ¿no? Y si esa es la finalidad. Pero para mí no sería secuestro, para mí sería un tema pues que la policía podría excusarse tranquilamente que está en ejercicio de sus funciones de revisión, ¿no? De que pueda haber un abuso de autoridad, efectivamente podría haber un abuso de autoridad, como más de un colega lo puede estar señalando, ¿no? Yo agradezco su pregunta porque es una pregunta muy válida y es importante pues tener bastante cuidado. La pregunta del millón, a veces los policías detienen por detrás, lamentablemente algunos sí, lo cual no debería ser, ¿no? ¿Esa detención es arbitraria? Sí. ¿Constituiría secuestro? No. Recuérdense el derecho penal de última ratio, efectivamente, pero de todos los delitos tenemos que ver, pues, cuál es el delito que es el engranaje, que es el que vendría a ser el más correcto en el presente caso, ¿no? No sé si he podido absolver su duda. Muchas gracias, doctor. Doctor Pedro, buenas noches. Adelante. Doctor, buenas noches. Brillante exposición, doctor. Felicitaciones, doctor. Doctor, doctor, ¿qué comentario tendría usted respecto a las ondas campesinas? Las ondas campesinas a veces te secuestran por varios días, ¿no? Para que tú te autoinculpes. Otras veces también te retienen a efecto de que tú hagas comparecer a algún familiar que está inmerso en algún delito. Doctor, ¿eso sería extorsión, secuestro? ¿Qué comentarios, doctor? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por estar quedándose hasta esta hora. Y bueno, vamos a responder las preguntas que ustedes tengan a bien, ¿no? Incluso he hecho un artículo a propósito del grupo de mujeres acusadas por brujerías por las rondas campesinas. No sé si acá alguno es creyente o no de la brujería, pero más allá de eso, también la retención ilegal, presunta retención o secuestro de los periodistas, hace unas cuantas semanas también. En el presente artículo que he coordinado con Reader también para la publicación, les puedo hacer llegar también, ahí está la fuente, he podido analizar un poco respecto al presunto delito de secuestro o tortura en el presente caso, ¿no? Les comento para los que no, para todos, que habían sido acusadas unas mujeres de brujería, una ronda campesina del distrito de Patás, me parece, y habrían sido sometidas pues a privada de libertad y también a tortura, ¿no?
Entonces, las rondas campesinas se rigen por el artículo 149 de la Constitución, que te señala que las rondas campesinas tienen una función jurisdiccional. La hacen incluso hasta de juez en la comunidad, en el caserío, en el anexo de su jurisdicción, ¿no? Y pueden dar sanciones, ¿no? Como las famosas las juntas ronderiles y las asambleas, pero todo tiene que estar en constante guardia de no vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Cuando los derechos fundamentales de las personas se vulneran, entonces ahí es el problema, ¿no? Justo estaba conversando con algunos colegas del derecho y efectivamente, pues, hay una percepción un poco temerosa de esto de las rondas campesinas, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues en lugares tan alejados, muchas veces las rondas campesinas han ayudado bastante, incluso desde 1960 y antes, con las rondas campesinas cajamarquinas, que han ayudado pues en el ornato, ¿no? Y la mejora. Pero de ahí a vulnerar derechos fundamentales, ahí eso sí es castigado, eso sí es penado, y ahí no podemos nosotros permitir, ¿no? Capaz está de boga esto de las rondas campesinas, pero tenemos que analizar en caso en concreto. Yo no estoy en contra de las rondas campesinas siempre y cuando cumplan su labor. El tema es cómo coadyuvar a que cumplan su labor si muchas veces también en determinados lugares, ante la falta de justicia, y ante tanta pobreza, tanta inactividad en nuestros aparatos jurisdiccionales, las rondas campesinas son más que nada seres humanos que también están luchando contra el sistema y quieren respuestas, y ante la falta de ellas muchas veces se llega a cometer excesos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctor. Encantado, solo. Doctora Cintia, muy buenas noches. Adelante, por favor. Correcto, Está doctora activo Cintia, su audio. efectivamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. La pregunta era puntual. No es secuestro entre padres de familia, pero cuando los cónyuges se separan, tienen una conciliación judicial. Uno de ellos tiene al menor y el otro provee los alimentos, la parte monetaria. Pero ¿qué sucede si dentro de esa conciliación se sustrae al menor del hogar debido a que el menor ya sufre un tema de abandono moral, económico, y es más, incluso su salud está desatendida por parte de aquella persona que tenía al menor en el hogar? Aparte de hacerle todo el tema de variación de domicilio de este menor, ya que uno de los cónyuges lo sustrae del hogar de conciliación, ¿qué más se podría hacer para salvaguardar la indemnidad del menor? Entiendo, muchas gracias por su pregunta. No es que yo sea una abogada especialista en derecho de familia, pero lo que sí les puedo comentar respecto de los problemas que pueden tener a nivel familiar, lo que sí les puedo comentar es que nosotros nos sujetamos a un acta de conciliación y la conciliación pues tiene carácter de sentencia. Ante un incumplimiento lo único que tocaría pues la exigibilidad de la misma, ¿no? Pero de ahí a utilizar al menor, pues, no como rehén, sino como una especie de objeto, ahí estaría vulnerándose también, pues, el principio de interés superior del niño, ¿no? Entonces yo creo que tendría que ser, dependiendo del caso en concreto, doctora, para que evitemos cometer excesos, ¿no? Básicamente eso. Excelente, doctor. Doctor, teníamos una ponencia con uno de nuestros docentes en familia. Hacía mención la participante en vivo, fue que nos comentaba, como lamentablemente no me han dado la tenencia de mi hijo, yo me he ido con mi hijo a Bolivia. Y ya estoy tratando de cambiarle los nombres a mi hijo porque no quiero nunca lo vea a su padre. Entonces, doctor, ahí hablaríamos un tema de secuestro. No hay secuestro, hay sustracción de menor. La norma te dice tal cual, no es posible, ¿no? No es posible, ambos tienen la patria potestad. El secuestro te dice que sea ilegítimo, ¿no? Que no sea justificado, recuerda. Por ese lado es que se agarran, por eso es que hay el delito de sustracción de menor. A pesar que trate de cambiar de nombre al menor. Ese es otro delito, falsedad.
Puede ser hasta concurso de delitos, pero no va a ser delito de secuestro. Perfecto, No. doctor. Doctor Freddy, buenas noches, está activo su audio. Exacto, falsedad genérica. Hay varias manos levantadas, Reader. Sí, A ver. doctor. Usted nos dice cuál sería el último y cerramos, doctor. No, tú dime, no hay problema. Doctor Freddy, Doctor, adelante. sí, buenas noches. Doctor, discúlpeme, es mi segunda intervención. Doctor, la mamá tiene la tenencia de hecho de una menor de edad. El padre se lo puede llevar ejerciendo su patria potestad. ¿Estaríamos en secuestro o lo que usted acaba de señalar, sustracción de menores? Gracias, doctor. Excelente. Ay, perdóneme. Ya. En este caso considero que igual sería sustracción de menor, no sería secuestro. Tenemos que ver el tema de la intencionalidad y tenemos que ver el tema de la finalidad, ¿no? Vamos a recibir, la vamos a alimentar, porque yo lo llevo a Estados Unidos, le digo, hijo, tú vive conmigo las veces que quieras, ¿no? Ya, pero con tu papá nada que ver, porque es malo, ¿no? Lo llevo a un lugar, si tú quieres viaja, es más, si quieres regresa a Perú, pero no lo veas a tu papá, por decirlo así. Ya, bueno, eso es un tema de mayor de edad, ¿no? Pero cuando es menor, ¿no? Los padres tienen la patria potestad. Ahí sería un acto ilegítimo, un acto inmoral, un acto contrario al tema, pues, familiar, pero no sería un delito de secuestro, ¿no? Sería a lo mucho un delito de sustracción de menor. Así es. No sé si hay Excelente, otra doctor. pregunta. Doctora Jessica, y terminamos con la doctora Ingrid. Doctora Jessica, por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es referente al cuando, ¿no? Cuando hay un hurto, ¿no? Lo detienen al investigado y los mismos efectivos policiales le dicen, hay que arreglar de otra manera para que te puedas ir a tu domicilio hoy día mismo. Entonces, le están pidiendo un dinero para que no sigan con la denuncia. ¿Eso sería extorsión con coacción o cómo podría verse, doctor? Eso debería ser cárcel. Eso debería ser cárcel. Eso debería que el policía debería estar mínimo 8 años dentro. Porque es lo único que mancha es la Policía Nacional de Perú. No lo veo con el tema de la extorsión, ¿no? El tema que está condicionando una ventaja indebida, ¿no? Efectivamente es indebida, pues, pero es para cumplir un acto legítimo, que es una detención, ¿no? Y como bien lo ha señalado el colega o la colega, existe un delito específico especial para estos casos. El que pide, ¿no? En ejercicio de su función, sea para hacer algo, ¿no? Conforme a ley o no, es cohecho. En este caso sería, pues, el respectivo cohecho. Y está sancionado como un delito contra la administración pública. Gracias. Excelente, doctor. Y doctora Ingrid, buenas noches y terminamos con usted. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta va en que, digamos, en un supuesto caso, ¿no? En un caso hipotético, no sé, está ahí un joven o una señorita y supuestamente la secuestran, ¿no? Pero digamos que las personas que se la llevan al lugar le tratan bien y le dicen, ¿no? Digamos que se ganó un paseo o se ganó un viaje y eso, pero le llevan de viaje y todo eso, ¿no? Sin embargo, las personas que le dijeron esto, a su familiar, a su mamá o a su papá, ¿no? Empiezan a extorsionarla, a pedir una gran cantidad de dinero diciendo que su hija está secuestrada y que si no le dan el dinero, pues le harían daño, ¿no? Mi pregunta va, ¿esto solamente se configura como extorsión o como un secuestro extorsivo? Gracias. Gracias. En este caso, es un ejemplo que no es para mentirle. Yo también lo he estado pensando hoy día, ¿no? Y además, lo he pensado también hace buen tiempo también, pero no estaba manejando esa situación, ¿no? Acá es un secuestro extorsivo. El hecho, porque me puse a pensar, ¿qué pasa si secuestran a un familiar mío
y a mí me dicen que lo están por torturar, que lo están por matar, y a él ni siquiera sabe que está secuestrado, ni siquiera. Él simplemente está en otro sitio, en Posuso, tomando con las chicas ahí en fiesta, en fin de semana, y el papá de ese señor pues adinerado le dice que lo han secuestrado, le ponen fotos trocadas, etc. Ahí es un secuestro extorsivo. Recuerden que el secuestro extorsivo es una extorsión agravada. Y la extorsión es que mediante violencia o amenaza al sujeto pasivo, al papá, que va a hacer el desprendimiento patrimonial, lo vas a obligar a ese desprendimiento, ¿no? Con la finalidad, pues, de que le devuelvas a su hijo. Pese a que el típico caso de que estamos señalando ahorita, ¿no? A la persona que está en posuso ni siquiera sabe que están haciendo eso, ¿no? Pero la modalidad sí sería secuestro extorsivo, extorsión agravada, ¿no? Así es. No restricción locomotora de la libertad, porque acá están simulando, pero ya le hice vencer la voluntad al papá para que se desprenda económicamente del dinero. Como los casos, pues, que fingen que efectivamente han secuestrado a una persona y no la han secuestrado, ¿no? No sé si tienen otra pregunta. Excelente, doctor. Cerramos la presente exposición. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto nuevamente poderlo escuchar a través de nuestras redes sociales, porque, bueno, ya hemos tenido tips jurídicos o llamadas cápsulas jurídicas que usted se ha acercado a nuestra oficina. Y bueno, seguiremos con más capacitaciones. Cuídese mucho, que Dios le bendiga y siempre Audiápolis será su casa. Muchas gracias, Reader, y muchas gracias a toda la comunidad de Audiápolis. Y antes que se vayan, quiero comentarles lo que les estoy dejando. Hay un bonus, que es la estructura de la norma jurídica, tipos penales, diferencia entre norma penal incompleta y norma penal en blanco, formalidad del actor civil, aspectos relevantes de la determinación judicial de la pena en estos delitos, últimos alcances de la responsabilidad restringida, presentación de videos relacionados con el caso. Todo eso vamos a dejar aquí mismo. Los invito a porque ahí creo que me están preguntando el tema de mi teléfono. Acá tengo los datos, cualquier cosa al fanpage o Instagram, Nelson García H. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias más bien por la invitación, Reader, y a toda la familia de Audiápolis. Cuídense bastante.